363 días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde la fecha en la que tenía que estar finalizada la línea de alta velocidad hasta Ourense. Hace un año, cuando ya no era posible, se decía que faltaban pequeños flecos, pequeñas desviaciones. Lo cierto es que un año son pequeñas desviaciones o es mucho retraso. Eso va a depender, naturalmente, de quién mida el tiempo. Para quienes ejecutan las obras, probablemente sea un pequeño periodo. Para los que esperamos, y llevamos ya muchos años esperando, no tanto, es decir, mucho más. En nuestro programa de hoy, al que le damos la bienvenida, hemos decidido hacer un pequeño recorrido por la historia ferroviaria de los últimos 12 meses. Un año en el que, como todos sabemos, no fue nada fácil, ni para la vida en general, y mucho menos para la historia ferroviaria en particular. En enero grabamos este vídeo que nos daba cuál era la situación cuando comenzaba 2020. Hemos hecho un recorrido completo, desde Pedralba, donde está el cambiador de Ancho, que se ha convertido además aquella zona en un punto de acopio de materiales para el montaje de la línea férrea. Allí se carga el tren con balasto, que es la piedra sobre la que descansan las traviesas y la vía. Al final del cambiador se encuentra el túnel de Pedralba, un túnel de doble vía tras el cual arranca el viaducto más largo de la línea. Es el viaducto de Requejo, de 2.072 metros de longitud y trazado en curva. En el viaducto se ve cómo ya está colocada la vía sobre las traviesas y se ha procedido a la lluvia de balasto. Ahora falta que pase la bateadora para que ese exceso de balasto que se ve sobre la vía quede uniformemente repartido. Hasta el viaducto, la plataforma de la línea de alta velocidad es de doble vía. A partir de aquí, donde se encuentran los túneles de Requejo, cada vía va sobre su propia plataforma. La vía derecha ya está tendida, como se puede ver, con las traviesas, carril y balasto. La vía izquierda quedará para una fase posterior. En esta fase de las obras se ha construido el túnel del Padornelo de la vía derecha. Para la vía izquierda se utilizará el viejo túnel de la línea convencional entre Zamora y Ourense, inaugurado hace ya 62 años. De momento, también queda para una segunda fase. Tras el túnel del Padornelo, la línea cruza el río Pedro sobre un viaducto. Actualmente está tendida una vía provisional, con traviesas de madera. Al final del viaducto se encuentra el túnel de Lubián. Ya en la provincia de Ourense nos vamos a encontrar con una de las causas del retraso de estas obras. En la gran recta que se presenta en Vilabella, antes de entrar en el túnel de Ocañizo, debería estar ya operativa la principal base de montaje de la vía en este tramo, pero apenas hay obras a la vista de esa base, además del acopio de balasto. Las vías se desdoblan en Vilabella para crear la base de montaje y un punto en el que los trenes pueden adelantarse unos a otros y cambiar de vía. Es lo que se denomina un puesto de banalización. Las traviesas montadas sobre la primera capa de balasto esperan el tendido del carril y todavía tendrán que esperar. Tras el túnel de Ocañizo llegamos a Gudiña. Allí se trabaja en la construcción de la pequeña estación Porta de Galicia, dispuesta con un único andén sobre el que se coloca el edificio de viajeros con una marquesina. Todavía faltan trabajos importantes, pero aquí ya están colocadas las traviesas, tanto de la vía derecha como de la izquierda, en espera del tendido de los carriles, y la parte eléctrica se encuentra más avanzada que en otros puntos del trazado. Tras la estación de Agudiña, se entra en uno de los túneles más largos de la provincia de Ourense, o Espiño, de casi 8 kilómetros, 7.909 para ser más precisos. Los siguientes túneles son los de Bolaños, los únicos construidos con tuneladora. Al término de ellos se encuentra Campo Becerros. Aquí todavía faltan elementos constructivos del puesto de banalización, que se va a construir aquí también. La vía desaparece de la vista por los túneles de Portocamba, de 3,7 kilómetros de longitud, y ahora aflora a cielo abierto en el valle del río Teixeiras, que es cruzado por estos dos viaductos de 520 metros de longitud y una altura que supera los 100 metros sobre el fondo del barranco. Completamente terminados, tienen pendiente la colocación de todos los elementos de la vía.
Más cerca ya de Ourense, en el término municipal de Baños de Molgas, se encuentra la base de Meamán. Tendría que haber estado operativa desde el pasado verano, pero todavía faltan los últimos trabajos para su finalización. No obstante, mientras estos se realizan, se hace acopio de carril y es previsible que en el mes de febrero comience el tendido de los rieles de la vía sobre las traviesas, tanto en dirección a Ourense como a Campo Becerros. De momento, no hay ni un solo metro de vía colocado en todo el trazado del AVE a su paso por la provincia de Ourense. Pero sí en el ramal, ese ramal de 2 kilómetros que une la línea de alta velocidad con la estación de Taboadela. Ahí podemos ver ya las líneas férreas paralelas sobre las traviesas. El ramal conecta con la vía convencional poco antes de entrar en la estación de Taboadela. A partir de ahí, siguen los trabajos de montaje de la vía de ancho mixto, a la que le falta el tercer carril todavía, y que pasa por los municipios de Taboadela, San Cibrao das Viñas y Ourense. También faltan algunas obras complementarias, como es la restitución de pasos elevados que han tenido que ser derribados. En junio de 2020, después de un largo confinamiento, las obras, lejos de haber sufrido una paralización, se habían activado más que nunca. Lo podemos ver en esta información que les ofrecíamos precisamente ese mes. El trabajo de los equipos de las empresas constructoras fue a un ritmo que no se había visto en 2019, el año en el que tendrían que haber finalizado estas obras. Prácticamente en toda la traza había cuadrillas trabajando. En unas zonas, colocando los carriles de acero con el tren carrilero, mientras en otras, el tren con balasto realizaba el riego de la piedra sobre la vía. Y allí donde esta acción ya había sido ejecutada, una bateadora estaba asentando la vía con el nuevo balasto. Mientras, otros equipos se ocupaban del montaje de todo el sistema eléctrico, con los postes, las ménsulas, los tensores, en fin, hasta esa fase final, que es el tendido de la catenaria, el hilo de cobre por el cual los trenes eléctricos toman la corriente de 25.000 voltios, que les va a permitir alcanzar los 300 o más kilómetros por hora. Es cierto que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha supuesto un gran escollo, sobre todo porque generó dificultades en el suministro de algunos materiales, dejó a los trabajadores sin restaurantes en los que comer cerca de los tajos y a muchos técnicos y transportistas sin hoteles en los que pernoctar. Pero pese a esos inconvenientes, la mayor parte de los trabajos no solo no se retrasaron, sino que recuperaron tiempo perdido a lo largo del pasado año. Pero junio tuvo también su contraparte más negativa. Llegó la nueva normalidad ferroviaria con un horario del que desaparecieron la mayoría de los trenes que circulaban por Galicia, entre ellos 3 históricos, los 2 nocturnos a Madrid y a Barcelona y el diurno al País Vasco. A día de hoy seguimos sin ellos y probablemente no los recuperaremos, pero por lo menos hay una esperanza de que las conexiones con el País Vasco empiecen a funcionar a partir del 11 de enero con transbordo desde el diurno que va a Cataluña. Vamos a ver cómo fue la situación en ese cierre, digamos que brutal, de los horarios de la mayoría de los trenes. Cuando el pasado mes de septiembre el entonces ministro de Fomento en funciones, hoy de Transportes, José Luis Ábalos, anunciaba en la base de la Iniesta que el tramo entre Zamora y Pedralba estaría en servicio en los primeros meses de 2020, pensaba que esos primeros meses serían antes de concluir el primer trimestre. Una apuesta que salió fallida. Tanto el Ministerio como el ADIF son reacios a realizar pronósticos relativos a las puestas en servicio de tramos, precisamente por esa tendencia a la aparición de sucesos impredecibles que suelen alterar esas previsiones. Meses después, el director general de la DIF y la propia presidenta aseguraron que el ahorro de casi 1 hora en el viaje entre Ourense y Madrid se podría substanciar a finales de junio, es decir, ahora. Pero llegó la pandemia, que frenó la mayor parte de las pruebas, tanto relativas a la RTMS de nivel 2 como a las de fiabilidad que se están realizando actualmente. El pronóstico se ha desbaratado una vez más y ya nadie quiere hacer nuevas apuestas. Pero podría ser cierto que para septiembre Renfe ya tuviera a su disposición no solo la línea con todos los avales de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, sino también con los maquinistas ya habilitados para circular por ese tramo de 110 kilómetros, que va a permitir que los trenes entre Madrid y Ourense realicen el viaje en unas 3 horas y media.
Bueno, pero también hubo buenas noticias en 2020 y seguramente la mejor desde el punto de vista en lo que concierne a los asuntos ferroviarios y a nuestra línea de alta velocidad fue la inauguración el 27 de octubre pasado del tramo de 110 kilómetros entre la estación de Zamora y el cambiador de ancho de Pedralba de la Pradería. La estación de Zamora ya no es el final de la línea gallega del AVE, como lo fue desde la inauguración del primer tramo entre Olmedo y Zamora. Los trenes gallegos comenzaron a circular por esos 95 kilómetros en febrero de 2016 y hasta el pasado 27 de octubre entraban en la línea convencional al dejar el cambiador de ancho de esta estación. Estamos en una estación de estilo neoplateresco que pretende añadirle empaque a un edificio que, pese a su aspecto histórico, es contemporáneo del de la estación de Ourense. Ahora, los 4 alviadiarios que unen Galicia y Madrid han añadido otros 110 kilómetros de línea de alta velocidad, cuyo trazado es en su mayor parte atravesando una gran llanura, con pocos accidentes geográficos que salvar. El primero de ellos importante es el embalse de Ricoballo, en el río Esla. En su día fue uno de los mayores de Europa. Construido en la década de 1930, suma por su capacidad lo que equivalente a las 2 presas más grandes que hay en Galicia, la de Belesar en Chantada y As Portas en Vilariño de Conso. La vía del AVE lo cruza sobre un viaducto de 368 metros de longitud, gracias a que el paso del embalse se hace en una zona mucho más fácil que cuando se diseñó hace casi un siglo la antigua vía de Zamora. El paso de la vieja línea dio lugar al viaducto más espectacular de su tiempo, el Martín Gil. Con 480 metros de longitud, salva el embalse gracias a un arco central de 209 metros de luz, que hasta 1953 lo convirtió en el viaducto de mayor arco y de mayor luz de todo el mundo. El Martín Gil es todo un espectáculo que sigue atrayendo visitantes, tanto entre los aficionados al mundo de los trenes como a los interesados en el de la ingeniería. El tramo cuenta con 14 viaductos para doble vía y diferentes longitudes y uno pequeño para vía única de ancho mixto. En total son 4 kilómetros. El más elegante de todos es el que cruza el embalse de Agabanzal, en el río Tera. Tiene 645 metros de longitud y una altura máxima de pila de 42 metros. El tablero es soportado por 7 pilares con una luz máxima de 150 metros justo al cruzar la lámina de agua, gracias a 2 puntales de acero que fueron abatidos hasta formar el gran arco central que vemos en el propio viaducto. De todas las obras singulares de este tramo, el viaducto sobre el Tera es la obra más vistosa. Pero no es el viaducto más largo, le supera el de Puebla Este, de 756 metros, que precede la entrada del que será también el túnel más largo de la línea, el túnel de Puebla, con 1,5 kilómetros de longitud para doble vía. En los 110 kilómetros de este tramo, poco más de 4 se desarrollan dentro de túneles, pero la mayoría de ellos son pequeños o falsos túneles y ecoductos, construidos para permitir que la fauna silvestre pueda cruzar la vía. Bueno, pueda salvar la vía. La vía atraviesa esta comarca de la provincia de Zamora desarrollando rectas interminables, como se puede comprobar, incluso desde la carretera que en algunos puntos va muy cerca de esta infraestructura ferroviaria. En el tramo hay 2 subestaciones de tracción que garantizan no solo el suministro eléctrico a sus 110 kilómetros, también lo harán en el futuro aparte del tramo ourensano. Se trata de la de Tábara, que es la que vemos en estas imágenes, y casi al final del tramo la de Arbillera, en Palacios de Sanabria. Está muy cerca de la estación de Sanabria Alta Velocidad, en la localidad de Otero. Se prevé que la estación de Otero, la estación de Sanabria Alta Velocidad, entre en servicio a finales del próximo mes de diciembre, cuando se concluya la conexión de su vial con la carretera nacional 525. Además de terminal de viajeros, Otero es también puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. ¿Qué es un PAE? Pues es una infraestructura necesaria cada 30 o 50 kilómetros, según sea el caso, en las líneas de alta velocidad, y en este tramo vamos a encontrar otra más en Tábara. El tramo acaba en Pedralba de la Pradería, en la pequeña localidad de Lobeznos, donde se encuentra el cambiador de ancho que desde el pasado 27 de octubre sustituye al de Zamora
y gracias a él los trenes entre Galicia y Madrid han acortado 55 minutos su tiempo de viaje. A la hora que llegaba el invierno, más o menos el pasado día 21 de diciembre, el ministro Ábalos ofrecía una rueda de prensa aprovechando su visita a los viaductos de Teixeiras, en Laza. Allí se estaban realizando las pruebas de carga en uno de ellos, en el viaducto izquierdo. Y allí trazó un calendario, no solo de lo que falta para que el AVE llegue a la estación de Ourense, sino también de otros importantes proyectos que vendrían a continuación, como el tendido de la segunda línea, la segunda vía donde solo hay vía única y la variante exterior de Ourense. Este mes se completan las obras necesarias para la puesta en servicio de la conexión de alta velocidad en Galicia. Ya están concluidos todos los tramos de plataforma para la puesta en servicio en 2021. Igualmente completamos en diciembre la instalación de vía, incluido el tercer hilo del ramal de conexión en Taboadela. Las instalaciones de protección civil, que no son necesarias sino hasta la última fase de pruebas, se ultimarán en las próximas semanas. La catenaria y las instalaciones están concluidas en el tramo entre Pedralba y Taboadela y en fase de remates en el tramo que comparte plataforma con la línea convencional. Procederemos ya a energizar la línea y a dotarla de tensión. Hemos concluido los trabajos de campo de seguridad y telecomunicaciones y se han encendido los equipos para comenzar las pruebas. Estas pruebas, como saben, son las más complicadas y comenzarán en las próximas semanas. En el ramal de Taboadela a Ourense los trabajos están concluidos a falta de remates. Está concluido el montaje del tercer carril. Finalizado el montaje de vía, mientras terminan las últimas actuaciones en los márgenes de la plataforma. Finalizado también el cambiador de ancho y las actuaciones complementarias. En junio se completó la adecuación de los andenes de la estación de Ourense. Desde hace meses se ejecutan pruebas, pues se iniciaron en paralelo a las obras que hoy anunciamos. La semana pasada comenzaron pruebas de carga de este espectacular viaducto de Teixeiras, que hoy visitamos. Seguidamente continuarán las pruebas de los demás subsistemas: energía, vías, señalización, simulacros, en fin. Les cuento la situación de forma clara, intentando ser transparente, como viene haciendo por otra parte el gestor ferroviario Adif, y quiero agradecerlo, a través de su presidenta o de sus propios responsables técnicos, de forma detallada y frecuente. Estamos, como decía al principio, muy implicados con esta actuación. Adif continúa trabajando con la previsión de poner en servicio este tramo el próximo año, lo que producirá una importante mejora de tiempos y servicios. La marcha de los trabajos no nos induce a tener que modificar esta previsión. Es una previsión que hacemos con la información que lógicamente nos suministran los equipos técnicos de Adif. Yo tengo buena apreciación de estos servicios técnicos y confío, por lo tanto, en sus previsiones. Por supuesto que una vez que se ponga en servicio este tramo, seguirán algunas obras complementarias, como las necesarias para completar la doble vía en todo su trazado. Nuestro compromiso con la modernización ferroviaria de Galicia no va a terminar en 2021. En la variante de Ourense ya tenemos aprobado el primero de los proyectos y pronto se aprobará el segundo hasta Seixalbo. La licitación se realizará por tramos sucesivos, facilitando la puesta en servicio según se vayan completando las obras. Y también habló de la conexión entre Ourense y Lugo por una línea de altas prestaciones y el corredor atlántico de mercancías. En la mejora de la conexión ferroviaria de Lugo hemos pasado ya a las realidades. Acabamos de autorizar en Consejo de Ministros actuaciones por más de 108 millones de euros en el tramo Monforte-Lugo, entre ellas la construcción del nuevo túnel de Ural, que permitirá ahorros de tiempo y una mejora del servicio, y antes de finalizar este año habrá más. Les anuncio que en el Consejo de Ministros de mañana mismo aprobaremos la licitación de las instalaciones de señalización y comunicaciones por casi 36 millones de euros, y en la semana siguiente
llevaremos la electrificación de este tramo por más de 17 millones de euros. El próximo año se materializará la incorporación de Galicia al corredor atlántico ferroviario de mercancías al que antes no pertenecía. Ya tenemos actuaciones en marcha y se están redactando los proyectos para poder optar a los fondos europeos una vez se aprueben las convocatorias en el primer semestre del próximo año. Son proyectos en todo el trazado que permitirán mejorar la fiabilidad y capacidad de la red gallega. Bueno, pues ya sabemos, al menos si se cumple el calendario que nos dio Ábalos el pasado día 21, sabemos cuándo va a llegar el AVE, sabemos cuándo podrían empezar las obras en la variante exterior y sabíamos incluso cuándo podrían ponerse esa segunda vía o comenzar a ponerse esa segunda vía en esos 32 kilómetros que quedan entre Pedralba y Vilabella, pues una vez que ya empiecen a circular los trenes. Pero hay todavía una incógnita que él no quiso desvelar, y eso que habló de otras estaciones intermodales, y es ¿qué pasa con la estación intermodal de Ourense? ¿Qué va a suceder? Hace casi un año, a principios de este 2020, hablábamos con Rafael Castro, el presidente de la delegación del Colegio de Arquitectos aquí en Ourense, en el que nos hablaba de una pretensión razonable de realizar modificaciones sobre el proyecto y presentar una estación un poco más, mejor ensamblada con el entorno entre el barrio de Aponte y el 21. Se lo recordamos aquí. En primer lugar, la licitación de lo que es la estación de trenes, que es la obra más importante, todavía no se ha realizado. Ahora mismo se está ejecutando, que ya está medio terminada, la solución provisional para traer los trenes de alta velocidad desde Taboadela hasta lo que es la estación. Es una solución provisional porque realmente van a venir por el trazado antiguo y los trenes no pueden llegar a una velocidad adecuada al tren de alta velocidad. Esto se va a resolver en principio con la variante exterior. Esa variante exterior va a traer ya las vías con un trazado nuevo, con otras velocidades. Pues esa variante exterior podemos intentar que remate en la estación de trenes con la solución original que consideramos que era la mejor. Al no tener el edificio construido, al no tener todavía licitada la estación, podemos volver a plantear la idea de llevar esas vías atrás y hacer un edificio acorde con esas ideas. La estación de autobuses se está ejecutando. Es un edificio pequeño que el coste del mismo, dentro de la cantidad de millones de euros que se va a gastar en la infraestructura, no es una cantidad importante, pero sí que nos da la sensación de que es un paso atrás a nivel de que estamos ya colocándola ahí a calzador, no se resuelve el problema del tráfico puntualmente, porque si a lo mejor estamos 4, 5, 6 años todavía sin la estación definitiva, sin la llegada sin la variante exterior, mientras tanto esa estación va a estar funcionando ahí y va a generar problemas de tráfico y de movilidad. Entonces creo que debería resolverse. Esta propuesta que vosotros planteáis sería más costosa, porque bueno, Adif estima, yo estuve echando cuentas en ese puzzle que hizo de distintas piezas, porque además del edificio está luego la cubierta, la pasarela, el vial que va por encima, la urbanización de la cubierta, y está alrededor de unos 125 millones de euros el coste total. Sí. Esta propuesta que vosotros planteáis, ¿representa un coste mayor? No. ¿Se puede ajustar a ese presupuesto? Claro que se puede ajustar, o sea, todo se puede ajustar. Es cuestión de solución, no cuestión de costes. Bien. Desde luego que la solución puede ser todo lo costosa que uno quiera y lo que quiera gastar. Sí, vosotros planteabais además que no queríais una estación faraónica, queríais una estación práctica, ¿no? Práctica y adecuada a nuestra ciudad. O sea, nosotros tenemos una ciudad contenida, pequeña, y no es necesario hacer ahí grandes alardes estructurales ni de imagen, sino que lo importante es que la solución funcione. Bien, pues como les decía sobre la estación, Ábalos no dijo nada y le preguntamos, y de hecho le pasó el muerto, en el buen sentido de la palabra, a la presidenta de la DIF, a Isabel Pardo de Vera, que nos contestó en qué situación se encuentra administrativamente, pero no dijo nada sobre cuál sería pues, el procedimiento o el plazo o las fechas en las que esas obras empezarían. Pero lo que sí es cierto,
el titular que nos dio es que el proyecto que se va a realizar es el que ya estaba previsto desde hace tiempo. La estación de intermodal de Orense, como saben, el proyecto constructivo está redactado por Ineco y Foster, por una UTE. Está pendiente el estudio informativo que ya ha sido aprobado, con lo cual, en principio, el estudio informativo entiendo se va a aprobar en esta semana. Supongo que saldrá licitado en el BOE. Publicado en el BOE en esta semana. Pues las licitaciones, todas las estaciones intermodales que, como ha dicho el ministro, ADIF soporta, el Ministerio soporta a través de ADIF la inversión mayoritaria, están todas en marcha. Pues en la planificación de las intermodales, que están incluidas además en los fondos de recuperación y resiliencia, pues se irán licitando a medida que pasen el trámite de publicación en BOE de estudio informativo. Ya digo, el proyecto está redactado a falta de supervisión, con lo cual son trámites administrativos. Bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro programa. Ahora vienen las incógnitas que nos despejará 2021. ¿Llegará realmente el AVE a Ourense en 2021, en ese segundo semestre? Un semestre es muy largo, podría ser en junio o incluso dentro de un año, a finales de diciembre. Tendremos el inicio de la variante exterior, o por lo menos la licitación de alguno de sus tramos. El tiempo nos lo irá desvelando y nosotros, además, estaremos atentos para poder contárselo, aquí en nuestro programa mensual en Telemiño, o, si no, también a través de nuestra web, Go 2018, la región, y por supuesto, a través de los informativos de Telemiño y de las páginas de la región. Muchísimas gracias por acompañarnos un mes más en esta búsqueda de la información y de las noticias sobre la línea de alta velocidad y el ferrocarril en general en Galicia. Nos vemos el año que viene. Disfruten de la entrada del año, que tengan unas felices fiestas y que la salud y la felicidad les acompañen con el nuevo año. Gracias por acompañarnos.